Si te interesa la educación porque eres maestro, perteneces al equipo directivo de un colegio o de una institución educativa, tienes hijos en edad escolar o sencillamente porque sabes que para educar se necesita la tribu entera, este es tu podcast. Bienvenidos a Maestros en la Educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Bienvenidos al 15º episodio de Maestros en la Educación. Un placer estar aquí con vosotros de nuevo. Un placer compartir micrófono con nuestro invitado de hoy. Soy Victoria Moya y estoy aquí para hablar contigo de educación. Cuando por las mañanas me subo al coche para ir a trabajar, lo primero que hago es conectar la radio. Normalmente pongo la misma emisora, una que me diga las noticias justas y necesarias para saber lo imprescindible sin amargarme demasiado de buena mañana, y que me termine de despertar con un poco de música y otro poco de humor. Cuando empecé a escuchar Kiss FM me engancharon muchas cosas, entre otras una voz masculina, cálida, cercana, divertida, jovial y a la vez profesional y madura. Con él, con su labor como locutor y como responsable del lanzamiento del programa, Las Mañanas Kiss logró un incremento de audiencia de más de un 38% en sus primeros 9 meses de vida, siendo el programa despertador de mayor crecimiento. Pero además, Alfredo Arense es profesor doctor en la Universidad Francisco de Vitoria, director de Grupo de Investigación de Radio, Podcast y Nuevos Formatos Digitales, CEO fundador de Revox 360 Producciones, director del programa Backline de Radio 3 Extra, Radio Televisión Española, Radio 3 y Radio Nacional de España. Más de 20 años en las principales radios de España, la SER, M80, Europa FM, Radio 3. Igual trayectoria como locutor de publicidad y televisión, Mediaset España, Viacom y como periodista audiovisual, por ejemplo, en Europa Press Televisión. Más allá de tan completo currículum, Alfredo Arense es parte de este podcast y como tal le tengo que dar la bienvenida a su casa. Y digo su casa en sentido literal porque este podcast lo es gracias a él y a su generosidad, porque él nos despertó el gusanillo con sus enseñanzas y su entusiasmo, porque él nos orientó, nos ayudó a elegir dentro de nuestra sede el espacio que mejor acústica tenía y otras tantas cosas, y porque él nos prestó su voz, esa que suena en cada episodio en nuestras entradillas. Por eso este podcast es su casa y tenía una asignatura pendiente con él. Maestros en la Educación, la entrevista. Alfredo, bienvenido a tu casa, bienvenido a Maestros en la Educación. ¿Qué tal, Vicky? Qué bonita presentación, ¿no? Eso espero. Ha sido muy bonita. Que me te he emocionado guste. un poco, no sé, porque como es invierno no se ha visto, pero se me han puesto un poco los pelillos así Pelillos de punta, pelillos eso de está bien. Muchas gracias, Vicky, qué bien. Enhorabuena por el podcast y enhorabuena por 15 episodios, que cada episodio yo sé que lleva mucho trabajo y hay que echarle ganas, así que os felicito por el buen trabajo. Muchas gracias. Y os escucho. ¿Ah, sí? Sí. Ay, Dios mío. Reconozco que ando un poco nerviosa, quizá por eso he tardado tanto en invitarte, porque, hombre, impresiona tener un locutor de radio a tu lado y ser tú completamente amateur. Así que gracias de nuevo por tu generosidad y por estar aquí compartiendo el micrófono con nosotros. A vosotros. Bueno, pues vamos a entrar de lleno. Tú que conoces también el sector audiovisual, en concreto el mundo del podcast, y que conoces bien también el sector educativo, ¿crees que a partir de la evolución que estás observando, porque ya esto tiene un recorrido, hay un hueco para la educación en el mundo del podcast, Alfredo? Hay un hueco, hay una oportunidad y para mí hay una necesidad de que haya un espacio, un podcast dedicado a la educación. Dedicado a la educación en todos los sentidos y a todos los niveles. Yo creo que es muy importante cubrir esta necesidad y que muchos padres a veces estamos un poco huérfanos porque justo ahora cuando estábamos entrando a grabar el podcast, a un compañero tuyo me decía, pues que soy profesor y llevo a casa y tengo que seguir siendo profesor. Y yo pensaba, wow, ¿y los que no son profesores qué hacen, no?
Y muchas veces tienes que hacer los deberes con tus hijos, tienes que ayudarles a gestionar conflictos, crisis, y a lo mejor no tenemos herramientas a la mano, al alcance de nuestra mano para poder hacerlo. Y que haya un podcast de educación de profesionales de la educación, que sois vosotros, porque cualquiera puede abrir un podcast y ponerse a hablar de educación, pero vosotros sois especialistas en esto. Creo que es una necesidad y una grandísima oportunidad, y un servicio que hacéis para la sociedad, para que cambie y para que nos ayude a muchos. Bueno, si en algún momento hemos pensado, vamos a dejar de hacer el podcast, vuelves a animarnos, vuelves a motivarnos. Muchas gracias. Bueno, de hecho, tú también fuiste presentador del 12º Congreso de Escuelas Católicas, ¿Sí? Que se celebró ya en 2014 bajo el lema Escuela Creativa. Sí. ¿Crees que los colegios tienen un nicho de creatividad a través de los podcasts? Algo nos has respondido ya. Pero entonces, tenemos recorrido porque, claro, ellos les cuesta mucho ver el contenido de ciertos canales. El otro día hablaba con unos profesores y me decían, pero ¿cómo vamos a llenar nosotros un blog educativo? Yo les decía, tantas necesidades que tenemos los padres de cosas que sabéis, pero aún así les cuesta ver luego cómo en el día a día rellenan esos contenidos. Entonces, ¿qué creatividad crees que podrían desarrollar por ahí? Wow, yo creo que muchísima, porque el mundo del podcast es algo que acaba de aterrizar. Es que no ha cumplido ni lo que es la preadolescencia, ¿no?, que hablábamos antes. Yo creo que tiene muchísimo recorrido, y que el podcast lo vemos, y desde las últimas veces que hablamos, es que ha ido cambiando, ha ido evolucionando y se va construyendo, y lo vamos construyendo gente como vosotros, gente como yo, y gente que estamos en el mundo del podcast, que cada vez vamos haciendo cosas nuevas, vamos ampliando cosas, nos juntamos entre nosotros y hablamos, oye, pues hay un programa nuevo que se llama no sé cuántos, y hay un tío que hace un podcast en no sé dónde, que hace, no tiene nada que ver, por ejemplo, los primeros podcasts que se hacían, que eran, está el gran debate de qué es podcast y qué es radio, porque muchas veces hay como la discusión de, es que esto suena a radio, no suena a podcast, y al final yo creo que todo se limita a que es audio, y que es transmitir algo, entretener, educar, contar cosas a través del audio sonoro, ¿no?, a través del lenguaje sonoro. Entonces, antes, por ejemplo, no había tanta visibilización del podcast, y ahora sí hay mucha visibilización en cuanto a lo que imagen supone, ¿no? Y ahora el video podcast es algo que funciona muy bien. Mucha gente que te escucha, o te escucha, pero realmente lo que está haciendo es viéndote a través de YouTube o cualquier otra plataforma cómo haces un programa de radio. Siempre teniendo en cuenta que el lenguaje primario y el lenguaje prioritario es el audio, pero sí que te están viendo. Pero a través de extractos que tú sacas de tu podcast, lo pones en Instagram o en TikTok o demás, y tienes mucha más visibilidad. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay un área de creatividad tan bestia, tan brutal, porque los formatos se están creando. Empezamos con formatos de entrevistas, formatos de podcast tutoriales, ahora estamos con el narrativo documental, que es una barbaridad, que es contar historias a través del podcast con un narrador que te va acompañando. Pero también el storytelling, las historias que cuentan, y la verdad es que los últimos datos, las últimas estadísticas de iVoox, de Spotify o de cualquier IAB, por ejemplo, todos están diciendo que hay un crecimiento cada vez más fuerte, más potente en el podcast, en el consumo de podcast, en la gente joven, en la gente más joven, incluso adolescentes, ¿no? Ellos no escuchan la radio, prefieren ir a los podcasts y escuchar podcasts. ¿Qué es lo que pasa? Que los podcasts que ellos escuchan evidentemente son podcasts de entretenimiento, un poco superficiales, donde encuentran dos chicas jóvenes hablando de su vida, de las cosas que le han pasado, y sin ningún tipo de profundidad. Pero ahí está el germen de lo que ellos pueden hacer. Entonces, que los profesores podamos presentarles a los alumnos el podcast como un lienzo en blanco para poder desarrollar toda esa creatividad que ellos tienen, es fantástico, porque es decirles, o sea, había una cosa que antes se decía mucho, que era en la radio está todo inventado. Bueno, pues es que en el podcast no está todo inventado, lo estamos inventando ahora nosotros. Entonces, adelante, ¿qué se te ocurre? ¿Qué crees que puedes hacer con esto? ¿Cómo puedes ayudar a alguien a través de tu experiencia y de lo que cuentes, ¿no? Entonces, por los datos que nos dicen que el crecimiento de los adolescentes es cada vez mayor, y por
bueno, iba a decir niñez o infancia que tiene el podcast y por lo poco largo que es en vida, estamos ahora mismo creando un montón de cosas y un montón de contenidos. Entonces dejemos que eso surja, porque nadie te va a llegar mañana a ti, Vicky, te va a decir, esto que has hecho está bien, pero es que en el podcast no se hace. ¿Cómo que en el podcast no se hace? En el podcast se hace lo que estamos haciendo ahora, que es crear, generar contenido, generar cosas. No sé, mañana puedes decirme, salgo a la calle y hago el programa en directo, y tú te puedes llevar esto que llevas aquí e irte a escuelas al próximo congreso de escuelas católicas y hacer un podcast en directo allí o un programa en directo sin ningún tipo de problema y conectar con alguien de Camerún si te da la gana o quien tú quieras. Eso segundo sí lo hemos hecho. Lo del congreso no me he atrevido porque ya me veo muy absorbida, pero no me des ideas. Por cierto, así rápidamente, por si acaso alguien le aclara, ¿cuál es la diferencia? Aunque dices, no importa, ya no hay límites, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre hacer podcast y hacer radio? Básicamente para mí la diferencia es en los congresos a los que he ido y hemos hablado de este tema, para mí la gran diferencia está en que el podcast es un producto que se consume bajo demanda. Es decir, tú eres el que te preocupas de ir, buscar un contenido que te interese, descargarlo y escucharlo. Como cuando tú vas a Netflix o cualquier plataforma de suscripción donde ves pelis y tú eres el que te encargas de buscar tu contenido y verlo. En cambio, la radio es un contenido en directo que debe priorizar ese consumo de radio en directo, donde tú buscas que te sorprendan, que te informen y donde el consumo a posteriori, es decir, a la carta, significa que lo puedes escuchar en cualquier momento que no sea en el momento en el que se ha grabado, no tiene sentido. Esa es la gran diferencia en la radio. Entonces, por ejemplo, las retransmisiones deportivas no tienen ningún sentido que tú las escuches después, aunque te diré que hay mucha gente que lo escucha, pero generalmente no. Entonces, la radio es algo que tiene que ser en directo. Entonces, lo que es la información, la actualidad, la última hora, pues eso, una retransmisión deportiva, eso es algo que es inherente a la radio. En cambio, el podcast es un producto que sabes que es un producto que se consume a la carta y que puede ser consumido ahora o dentro de un año. Habréis visto en vuestras estadísticas, seguro, en los podcasts, que a lo mejor programas que grabasteis hace un año o año y medio, de repente hoy o esta semana han tenido una escucha. Nos pasa mucho, a lo mejor, no sé si os pasa en redes sociales, en Instagram, que de repente alguien te pone un like de algo que has publicado hace, sí, es verdad. Y dices, ¿y qué? ¿Por qué? Pues porque alguien de repente te ha descubierto y empieza a escucharte. Entonces, para mí esa es la gran diferencia, que sepamos que esto es un consumo a la carta que no tiene que defraudar al oyente, que tiene que responder a sus expectativas. Si nosotros estamos haciendo este podcast en el que me estáis entrevistando a mí, pues que el que vaya a buscarlo sabe de qué vamos a hablar, pues de radio, de podcast, de alguien que está especializado en el género y que te va a contar cosas. No nada más, ¿no? En cambio, en la radio, tú, como tú decías, te montabas en la radio, ponías Kiss FM y sabías que era un programa de la mañana, que era entretenido, que te iba a poner música, pero no sabías qué te iban a dar. En cambio, un podcast, tú dices, voy a escuchar de escuelas católicas concretamente, que es el de esta persona que me interesa y esta temática que va conmigo. Claro, porque precisamente en el destinatario está el kick de la cuestión, Eso ¿no? es. Este año nosotros estamos dando mucha importancia al tema del encuentro en la educación. De hecho, este congreso, este último, que se celebró en noviembre, se llamaba Inspiradores de Encuentros. ¿Crees que el podcast puede también ser un espacio de encuentro para educadores y familias, algo que nos conecte, algo que permita acercarnos unos a otros? Porque de eso se trata al final. Si no hay encuentro entre nosotros, de poco sirve nada de lo que hagamos. Es un buen medio porque ahora y después de la pandemia nos hemos dado cuenta de que no hace falta que nos veamos tanto para trabajar, aunque es muy importante la parte personal y el encontrarnos con nosotros mismos. Pero nos hemos dado cuenta también que tiene que haber un punto de encuentro entre nosotros y tenemos que entendernos y que conectarnos, ¿no? Y el podcast lo que permite es que nos podamos conectar, como decíamos, con un entrevistado que está en Camerún, a la vez con uno que está en Chicago y a la vez con otro que se encuentra en Burgos. Y eso nos permite que en el espacio-tiempo podamos encontrar ese punto de encuentro y además de una manera muy fácil y muy sencilla. Y ya todo el mundo sabe hacerlo. Probablemente si en el 2018 le dices a alguien, oye, mira, vamos a hacer un podcast, te vas a conectar a través del ordenador, tienes que meter el micrófono, y diría, no he hecho eso en mi vida, no sé hacerlo. Pero ahora ya sí que la sociedad ha cambiado. Entonces sí que el podcast puede ser, porque tecnológicamente lo es, si es posible, un punto de
encuentro para todos ellos, y luego también porque los contenidos nos conectan y nos ayudan a expresar diferentes puntos de vista. Y el podcast al final no es un espacio en el que yo desde mi púlpito te digo lo que tienes que hacer y soy el único que sabe de este tema, sino el podcast tiene en los estudios y en las estadísticas que vemos, tiene un nivel de credibilidad muchísimo más alto que el que tiene la radio. Es decir, consideran que es de verdad, consideran que es un formato limpio, que no está sujeto a normas editoriales, a política, a servidumbres comerciales. Entonces eso le genera al oyente mucha credibilidad. ¿Eso qué significa? Que tú puedes ponerte, abrir el micro y contar cómo te sientes, qué es lo que te ocurre, y ponerte con otras personas de tu entorno a buscar ese punto de encuentro, ese punto en común. Entonces creo que es muy bueno tecnológicamente y que también es muy bueno en cuanto a contenido. Qué interesante ese punto de vista, Alfredo. Por cierto, en breve comienza una nueva convocatoria del curso de Escuelas Católicas sobre podcast, del que tú eres tutor. Ya llevamos algunas ediciones, así que sabes bien en qué momento están los coles en cuanto a la elaboración de contenidos de audio. ¿Cómo les ves? Veo que todavía hay mucho camino por recorrer. Veo que es complicado porque hay varios filtros o varias puertas que se nos cierran. Primero, técnicamente hay que saber qué aparatos tengo que tener, que esta es una cosa que contamos en los cursos, qué micros tengo que tener, cómo poder crear la infraestructura técnica. Asusta un poco, pero luego realmente, vosotros lo sabéis por experiencia, luego no es tan complicado. Lo que sí que yo entiendo que asusta un poco y que al principio bloquea, es que además tienes que editarte tu propio audio. Esa es la parte que yo creo que más complejidad tiene. Sí, probablemente sí. Y luego una vez que lo tienes es moverlo y publicarlo y saber en qué plataforma lo tienes que publicar, ¿no? Y en estas cosas, por ejemplo, en marketing se habla mucho de colocar el producto en el sitio equivocado, ¿no? Si tú, por ejemplo, colocas el pack de yogures donde los pañales, pues es muy difícil que vendas yogures, ¿no? Entonces llegarás y dirás, joder, ¿qué pasa que no vendo yogures? Bueno, pues es que no estaba en el sitio correcto, estaba donde los pañales, ¿no? Sí. Eso es lo que pasa muchas veces. Y entonces eso hace que, si eres capaz de pasar ese primer filtro, ese primer proyecto, que es sobre todo el de la parte de la edición, la grabación, publicarlo, hay un momento en el que realmente es para mí la puerta más difícil de sortear, que es: vamos a ver quién lo ha escuchado. Y te das cuenta de que no hay tanta gente que lo ha escuchado. Bien, no hay ningún problema. Así es. Lo que tienes que hacer es cocinar a fuego llento tu producto. Y a lo mejor dentro de un año, dentro de 2 y medio, de repente empiezas a ver los resultados, ¿no? Es muy buen amigo mío desde hace muchos años. Ha estado en mi boda, le tengo mucho cariño y nos queremos mucho. Molo Cebrián, que hace el podcast Entiende tu Mente, él estuvo durante mucho tiempo haciendo Entiende tu Mente como un proyecto que él lo hacía por una realización personal y por su propia satisfacción personal y por un tema de que él estaba estudiando psicología y le apetecía ese podcast, sin ninguna pretensión, y durante un par de años, un año y pico, fue un podcast con pocos oyentes, con pocas escuchas, y de repente despegó. Entonces, si eres capaz de ver que no es tan importante las estadísticas que tengas, sino el trabajo que estás haciendo y a la gente a la que estás llegando, te das cuenta de que puedes. Pero hay que tener un trabajo de constancia y de confiar en el producto, y para eso tienes que estar muy seguro de que el producto es el adecuado y que está haciendo un buen trabajo. Y luego también pensar que el podcast, todo el mundo hace podcast. Entonces yo cojo mi móvil, hago una nota de audio, subo y digo, tengo un podcast. Bueno, sí, no, tienes notas de audio. Es verdad, esto lo he visto en algún sitio. En mi nuevo podcast, o entras y dices, claro, bueno, esto es una señora grabándose con eso el... es. Entonces, como decía María Jesús Espinosa Dos Monteros de Podium Podcast en unas charlas, a nadie le gusta escuchar o a nadie le gusta leer un libro con faltas de ortografía y con la tinta movida. Le gusta escucharlo, o sea, leerlo bien. Pues en esto del podcast igual, queremos que lo escuche la gente bien. Calidad. Eso es, que haya calidad y que trabajemos el producto y lo tengamos trabajado. Entonces, también lo que decía es que el podcast al final forma parte de un mercado totalmente globalizado, divergente, y donde hay una oferta brutal de productos. Entonces, dentro de esa oferta brutal, tú te llevas una parte del pastel chiquitita, que es lo que tú haces. Pero lo más importante es que tú veas que esas audiencias que tú tienes, aunque sean 400 oyentes, son 400 oyentes fieles que quieren escuchar tu programa, porque el contenido, voy a lo que decía antes, es lo que importa, y que han dedicado tiempo a buscarte, te han encontrado y te han escuchado. Con lo cual, no pienses en grandes audiencias, piensa en audiencias fieles que van hacia tu producto y que poco a poco irán creciendo, y es un plato que se cocina a fuego lento. Entonces,
Eso decimos nosotros siempre también con relación a las redes sociales. No estamos aquí hablando de redes sociales en el entorno educativo para convertirnos en grandes influencers. Bueno, estaría muy bien, ¿no? Pero no ese es el objetivo. No es viralizar nuestros contenidos. Es decirle a los nuestros lo que tenemos que decirles y conectar con ellos. Esa es la clave. Entonces, dime, has hablado de la complejidad de montar un podcast, que probablemente el tema de la edición es lo más difícil. También la difusión, saber dónde lo colocas, yogures y pañales. Pero dime, no sé, 3 o 5 claves de lo que no debemos olvidar a la hora de poner en marcha nuestro nuevo podcast, nuestro nuevo proyecto. Pues mira, lo primero, diseña un buen producto. Dedica todo el tiempo posible a pensar cuál va a ser tu producto. Pensar cuál va a ser tu producto, qué durabilidad va a tener, cómo va a estar definido, y busca y piensa cuáles son los objetivos. Esto es muy importante. Piensa en los objetivos de tu programa. Describe tu programa, pero piensa cuál es el objetivo. Mi objetivo es tener grandes audiencias. Vale, pues a lo mejor entonces hablar un día del tema del autismo, el tema del bullying o el tema de cualquier tema educativo que tú quieras tratar, probablemente no te va a dar grandes audiencias. Entonces ya lo sabes que ese no era tu objetivo, grandes audiencias. Si quieres grandes audiencias, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es un podcast donde hablemos de nuestras relaciones personales o de cómo estamos llevando la adolescencia a nuestros hijos y contar anécdotas sobre eso. Pues a lo mejor tienes más audiencia, no digo yo que no, pero si lo que tú quieres es ir al sector educativo y tu objetivo es buscar puntos de encuentro entre profesionales de la educación para obtener nuevas ideas, nuevos argumentos y nuevos espacios de información o de servicio público, pues lo tienes claro. Entonces, lo primero, define bien tu producto y cuáles son tus objetivos. Segundo, lo que tienes que pensar es cuánto tiempo va a durar mi podcast y cuál es un poco la trayectoria que va a tener, porque a lo mejor podemos plantearnos un podcast simplemente con una temporada de 5 episodios y fin, porque quieres contar la evolución de la educación en el aula con las nuevas tecnologías, y decides que van a ser 5 capítulos con 5 expertos y cuando eso acabe, acabado. Si lo que quieres es que tenga una durabilidad mucho más extensa en el tiempo y que no tiene un fin, pues te lo propones y ya está, y no pasa nada. Entonces piensa también eso. Tercero, ¿cómo lo vas a etiquetar y cómo lo vas a llamar? Es muy importante el naming, es muy importante el nombre del programa y cómo lo vas a etiquetar. Por lo mismo, porque te tienen que buscar y te tienen que encontrar. Entonces, siempre digo lo mismo, no busquemos nombres de programas maravillosos, súper elaborados y súper poéticos, que luego va a ser muy difícil que la gente nos encuentre con ese nombre, ¿no? Por ejemplo, Maestros en la Educación es perfecto, porque hablas de educación y sabes a quién va dirigido, a maestros, y además juegas con la doble palabra en la semántica del significado de que además somos nosotros maestros porque vosotros sois profesionales de esto, ¿no? Entonces piensa bien el nombre de tu programa, cómo lo vas a etiquetar y en qué contenedor lo vas a llevar. Vuelvo a lo de pañales y yogures. ¿Dónde vas a colocar tu producto? En las grandes cadenas de distribución no es lo mismo poner nada más entrar en el supermercado tu producto que ponerlo en un sitio escondido, y eso cuesta dinero, hay que negociar con las cadenas de distribución. Pues lo mismo, ¿dónde lo voy a colocar? En entrevistas, en educación, en sociedad, en ciencia ficción, porque es el compartimento donde va a estar, ¿no? Eso es muy importante. Luego, cuida mucho tu contenido, cuida mucho tu contenido y cuida mucho lo que vas a contar y cómo lo vas a contar, ¿no? Y el envoltorio, el contenido y el envoltorio, tanto la forma como el fondo, que se oiga bien, que funcione bien, es audio. Si se oye mal, van a durar un segundo y se van a marchar. No les interesa si algo se oye mal. Entonces cuida mucho eso y cuida también el contenido. Y te daría una quinta, que es que siempre haya una historia que sea transversal a lo que estás contando. Siempre digo lo mismo, no es lo mismo contar la historia de Javier, que tiene autismo y que sus profesores han sido fundamentales y que su profesora María ha sido la que le ha ayudado y que cuando fue el cumpleaños, el día tal de tal, lo celebró con sus compañeros y se lo pasó fenomenal. Y alrededor de eso, de esa historia, tú vas armando, construyendo un castillo que tiene argumentos realmente sólidos, que es de lo que tú quieres hablar, del autismo y de cómo tratar el autismo. No es lo mismo que tengamos a un señor durante una hora hablándonos de lo que han dicho los últimos estudios. Claro. Entonces siempre intenta que haya una historia. No siempre es fácil, ¿eh? Hay veces que no siempre es fácil. Y si vas hacia el podcast conversacional y el podcast de entrevistas en profundidad, no tengas miedo de ser tú mismo. Piensa que el podcast
baja un poco a ese nivel más cercano, más creíble hacia el oyente. Entonces no tengas miedo de mostrarte tal y como eres. El People Like Us, que hice yo en mi tesis doctoral, que era gente como nosotros, estás hablando a gente como tú. Entonces no tengas miedo a decir, ostras, pues yo tengo un primo que le pasó esto, pues hoy estoy un poco cansado, hoy estoy nervioso. Todas esas cosas es la salsa que acompaña al plato principal. Nunca puede ser solo la salsa al plato principal, tiene que haber contenido, pero la salsa que acompaña al plato principal y que hace que el producto sea un producto cerrado. Yo casi me quedaría con esas Bueno, no esas es claves, poco. ¿Y qué me dices de algo que podemos tener o no tener, que es la voz? Claro, yo te oigo a ti, me embeleso. Tú tienes muy buena voz, Vicky, ¿eh? Ya te lo he dicho más veces, sí. Ya, gracias. Pero la gente puede pensar, claro, pero yo no tengo bonita voz, o no tengo buena dicción, ni yo ni nadie de mi colegio, o alguien que se atreva a hablar delante de un micro. ¿Cómo podemos resolver esto? Que parece que es algo más de, vale, yo puedo comprar un micro, pero la voz, si no la tengo, no la tengo. ¿O claro. Sí? Te diré una cosa, está genial el argumento que me planteas o la pregunta que me planteas si fuéramos a hacer anuncios de publicidad para Massimo Dutti. También es verdad. Pero vamos a hacer un podcast en el que lo más importante es la capacidad para comunicar, cómo comunico. Si tienes una voz bonita, hombre, evidentemente, si tienes una voz muy bonita, pues es como si estás con alguien muy simpático que encima es muy guapo, joder, pues sea genial. Pero te diré que, y lo digo con todo el cariño del mundo, admiro mucho la trayectoria profesional de Pablo Motos, pero Pablo Motos no es precisamente un ejemplo de una imagen, una gran imagen, y lleva haciendo durante años el programa más longevo de la televisión, mientras otros, con una imagen a lo mejor más poderosa que la suya, no lo han conseguido. ¿Por qué? Porque es un excelente comunicador y él empezó en radio y conoce el lenguaje de la radio, y para él importa mucho el contenido y la forma de contar las cosas, ¿no? Y luego la imagen, pues no es precisamente una imagen de un top model, ¿no? Todo lo contrario. Pero es cuidado, es decir, él se cuida mucho su imagen física y demás, pero quiero decir que al final no es lo más importante. Entonces, si tú no tienes una gran voz, no te preocupes, puedes ser un excelente comunicador. Lo importante es que seas capaz de comunicar bien y de contar bien las cosas y conectar con el oyente. Y cuando eres capaz de poner el dedo y ver que hay magnetismo y has conseguido enchufarte a ellos, es cuando lo consigues. Te diré, por ejemplo, que los grandes locutores de doblaje que tienen unas voces extraordinarias han intentado muchas veces hacer radio y no funciona, porque son actores y lo que tienen que hacer es interpretar un papel. En cambio, los locutores son locutores, ellos tienen que transmitir y que contar cosas, y eso es de lo que se trata al fin y al cabo. Entonces, mientras se te entienda, está bien, hombre. Si la dicción es un desastre, no, pero si se te entiende, aunque sea una voz... Así que todos podemos. Todos pueden animarse. Todos podemos. Muy bien, que nos acompañen en Maestros en la Educación y que hagan un montón de programas de podcast educativos. Eso es. Bueno, voy a terminar, ¿no? Porque también nos dicen, tampoco hay que alargarse mucho, que a veces hacéis programas muy largos. Esto también nos dicen, sí. Entonces no sabes muy bien. Pues sabes que, mira, justo aquí al lado donde estamos grabando, aquí al lado, en ese edificio de ahí, está el estudio y ahí vive un tipo que se llama Alex Fidalgo, que hace un podcast que se llama Lo que tú digas. De entrevistas, que estuve hace poco con él aquí entrevistándole, y él, bueno, yo siempre le digo, Alex, macho, esto es un desastre, ¿cómo haces podcast de 2 horas de entrevista? 2 horas de entrevistas, que son a quien se lo trague, sin cortes, sin músicas, sin nada, solamente él hablando. Pues es uno de los podcasts conversacionales más escuchados. ¿Por qué? Porque él sabe comunicar, sabe hablar y no tiene miedo a mostrarse tal y como es y mostrar sus miserias en la entrevista y mostrar su punto de vista, lejos de esos prejuicios absurdos de tengo que dar una imagen de vencedor, sino al revés, doy una imagen de perdedor con miedos y con frustraciones, y funciona muy bien. Pero no es lo más adecuado, estoy de acuerdo, no deben ser de tanto tiempo. Con media horita, 20 minutos, lo que no dicen los estudios es que es el tiempo suficiente. Es el tiempo suficiente. Lo que pasa es que cuando tienes personas a tu lado interesantes, siempre se te ocurren más preguntas, siempre hay a la luz de algo que te dicen, algo que quieres, en lo que quieres ahondar más. Entonces no es fácil cortar. Vicky, que tienes ya la mirada del periodista, que nos pasa a todos, que cuando terminas la entrevista dices, ¿cómo no le he preguntado esto? Se me ha olvidado tal, y ¿cómo no le he dicho más cosas? Eso es. Vicky ya es la nueva Julia Otero de... Sí. Apuntarlo. Sacar este corte para redes, por exactamente, favor. por favor. Bueno, entonces ahora sí que terminamos. En esta temporada hemos hecho algunos cambios, hemos introducido algunos cambios. Como nos escuchas, lo habrás escuchado. Sí. Hemos puesto en marcha lo que hemos llamado un micropodcast para aquello de intentar hacer algo más breve. Sí. Y es una especie de editorial
de lo que nosotros consideramos ante temas de candente actualidad, ¿vale? Sí, entonces, esto iría por un lado, pero además contamos con la colaboración de Abraham Gutiérrez, antiguo compañero nuestro, que nos va a recomendar en cada episodio un podcast, normalmente educativo, pero no solamente educativos. Pero es que la verdad, teniéndote aquí tan cerca, no puedo desaprovechar la oportunidad de que me recomiendes tú un podcast. Bueno, ya nos has dicho uno, alguno más has mencionado antes. Dinos algo que tengamos que escuchar que realmente merece la pena. De todos los géneros. Da ¿no? igual el género. No podemos tampoco quedarnos en la endogamia de solo educativo. No. Bueno, nos abrimos. ¿Sabes lo que pasa? Yo ahora escucho muchísimo podcast narrativo documental. Por ejemplo, podcast como El misterio de la moraleja, podcast como Los papeles. Yo os diría que escucharais. Ahora los dailies están funcionando muy bien, que son los programas, los podcasts que son diarios de información. Por ejemplo, El País ha crecido mucho, el podcast del País, El Mundo al Día, que es el del Mundo, donde lo que hacen es sobre un tema de actualidad. Por ejemplo, hoy ha salido la noticia de la caída de los bancos en Estados Unidos, Sí. que ha tenido tanta repercusión. Pues lo que hacen luego es sobre un tema en concreto profundizar y hablar un poco más en profundidad de la noticia en podcast que no sé si duran entre 5 y 10 minutos, no tienen más. Los dailies es un formato interesante para profundizar en el día a día en historias. Yo voy mucho al podcast el podcast narrativo, documental y demás. Os recomiendo el podcast que tiene Cope sobre Ratzinger, que es un podcast muy chulo. Os recomiendo también Sonora, es una plataforma que está trabajando el audio y que su máxima es buena calidad, gran calidad y trabajar mucho. Hay un podcast en concreto que se llama El Constructor, donde no hay ningún narrador, donde no hay nadie que cuente nada, sino son simplemente llamadas telefónicas de una que las consiguieron de una instrucción con el juez, y entonces lo que consiguen es unir esas llamadas telefónicas que él iba haciendo con determinadas personas y que contar una historia. A mí se me parece súper interesante. Ahora escucho mucho de eso. Seguiría recomendando Se entiende tu mente, porque es un buen podcast Sí, es muy bueno. de trabajo y demás. Y bueno, no sé con cuál quedarme de todos ellos, pero cualquiera de estos yo creo que nos pueden inspirar bastante. Entiende tu mente como un podcast para poder hacer formatos de entrevistas y demás, y luego los podcasts narrativos documentales, que es donde yo estoy ahora mismo más trabajado, y algunos de ficción y demás. Pero bueno, los podcasts narrativos nos ayudan a profundizar sobre historias que han pasado. Hay uno sobre Miguel Ángel Blanco, que estoy escuchando ahora también, que ha hecho Cope, pero por ejemplo Los papeles de Bárcenas me gustó mucho, y los de Sonora que hay ahora, bueno, tienes que suscribirte, pero bueno, hay muchísimas plataformas para poder escuchar millones y millones y millones de podcasts que hay ahora mismo en cualquier lado. Pues tomamos nota de todo ello, nos apuntamos y luego lo ponemos en la descripción para que todo el mundo los tenga a mano. Y doble agradecimiento, Alfredo. Gracias, porque de verdad, es que es una realidad, no lo digo por hacerte la pelota, y es que este podcast es posible gracias a ti, a todo lo que nos has ayudado y a todo lo que nos has inspirado. Y el otro agradecimiento por estar hoy aquí con nosotros, por haber roto mi hielo, por haber estado aquí compartiendo con nosotros toda tu experiencia y con las personas que nos escuchen, y ojalá que les sirva para animarse como tú nos has animado a nosotros. He de decirte que te voy a corregir en una cosa, solo una cosa. Allá por Dios, con lo bien que había quedado yo antes. Había quedado muy bien, pero te diré que el punto de inspiración que yo te puedo dar, que lo agradezco muchísimo y me llena de orgullo, no es más que la chispa, pero la chispa es como cuando enciendes una cerilla, que si quieres puedes ponerla en otra o encender una vela más grande, pero si no se te apaga. Y yo os inspiro, pero me marcho de aquí y os tiráis meses que tenéis que sacar el proyecto adelante. Entonces mantener esa llamita viva es cuestión vuestra y decisión vuestra. Entonces el principal responsable de que el podcast que estáis haciendo, Maestros de la Educación, salga, sois vosotros como equipo. Pero no está de más que de vez en cuando me llaméis, nos tomemos un café para que vuelva un poco a poner cerillas sobre
sobre la vela y que no se apague. Exactamente, necesitamos que el viento no apague la vela, Eso la es, cerilla. eso es. Aquí, bueno, en nombre de Alberto y de Zoraida, recojo tus Sí. palabras. Y Muchísimas gracias, para mí un placer. Ya sabéis que sois familia, Escuelas Católicas. Uno de los momentos más bonitos de mi vida profesional fue poder estar en Valladolid con todos vosotros en el Congreso. De hecho, todavía sigo escuchando. Mira, antes hablabas de podcast. Escuchamos mucho los podcasts de Escuelas Católicas que están subidos, que subió María Alonso Puig, que le tiene subidos en Spotify, que podéis escuchar, donde sale la charla que él hizo ahí en ese evento. Y nada, que un placer estar con vosotros para lo que queráis. Muchísimas gracias igualmente, Alfredo. Nos vemos pronto. Chao. Estás escuchando Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. De la entrevista a Alfredo Arense me quedo con su entusiasmo y su conocimiento tan profundo de un medio con tanta proyección como los podcasts. Me quedo con sus consejos para que cada cole pueda poner en marcha el suyo y así llegar a sus destinatarios y mejorar su encuentro con ellos. Me quedo con el consejo de que sigamos adelante, aunque los resultados no sean los esperados, porque solo con perseverancia llegaremos a nuestro destino. Termina el 15º episodio de esta nueva temporada de Maestros en la Educación, la tercera, con el encuentro como protagonista. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Puedes encontrar Maestros en la Educación en las principales plataformas de podcast. Gracias por confiar en nosotros y, sobre todo, gracias por creer en la educación. Maestros en la Educación. Síguenos en nuestras redes sociales.